Ya les comparto pantalla. En un momento. ¿Me confirman que estén observando las diapositivas? Sí, profe. Observo. Ok, voy a apagar entonces un momento la cámara mientras estamos en el desarrollo de la clase. Listo, jóvenes. Entonces, siguiendo el cronograma de nuestra asignatura, de nuestro curso, el día de hoy, 1 de noviembre, nos corresponde el tema de comunicación gerencial y procesos de comunicación. Nos quedan un total de 3 encuentros académicos, donde nos quedan 2 temas para el 15 y el 29 de noviembre, y el 13 de diciembre, pues el examen final de la asignatura o del curso de dirección y control. Entonces, pues ya estamos próximos a culminar actividades, entonces seguimos ahí ajustados al cronograma. Muy seguramente en cada uno de los temas vamos a tener un taller, por lo tanto vamos a tener alrededor de 4 a 5 talleres para ese 60%. Listo, entonces empecemos. ¿Qué es la comunicación? Básicamente vamos a enfocar el proceso de comunicación, pues como la asignatura nos menciona o nos hace alusión, que es a la parte gerencial, porque el proceso de comunicación se da en diferentes ámbitos, no solamente en la parte administrativa, sino en nuestro quehacer diario. Entonces siempre estamos en proceso de comunicación, comunicando algún tipo de mensaje, donde hay un emisor, un mensaje y un receptor, y a través de ese mensaje hay un canal. Pero lo que se trata la clase de hoy es cómo se desarrolla esa parte correcta o cómo se debe desarrollar de forma correcta por parte de la gerencia a los diferentes espacios o las diferentes partes o lugares de la empresa o los diferentes procesos que hacen parte de la empresa para que ese mensaje que quiere comunicar la gerencia llegue de la mejor manera y pueda como tal repercutir en cada uno de los trabajadores que hacen parte de ella. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en ese proceso de comunicación gerencial. ¿Y qué es el proceso de comunicación gerencial? Este proceso se define como la generación, intercambio y análisis de información que ocurre principalmente entre el líder o gerente y sus colaboradores, o dentro de los diferentes niveles de la dirección de una empresa. Entonces, es un proceso de generación, intercambio y análisis de información entre el gerente y sus colaboradores,
¿Qué? Pues en los diferentes niveles de la empresa. Entonces, el gerente como la cabeza o la parte más alta en ese organigrama, pues da unos lineamientos de comunicación para que los demás niveles de la empresa los acaten y los pongan en práctica ese mensaje o se enteren si es de pronto una información o una noticia. ¿Cuál es el objetivo primordial? Es alinear, motivar y coordinar los esfuerzos individuales y de equipo para alcanzar las metas estratégicas de la empresa. Toda comunicación gerencial se da con el principal motivo de que los esfuerzos individuales, que se alineen esos esfuerzos individuales para que el trabajo en equipo para que en trabajo en equipo se puedan desarrollar o alcanzar las metas propuestas a nivel empresarial. Toda la comunicación gerencial se hace con ese objetivo de alinear, motivar los esfuerzos individuales de las personas de forma individual para que en ese trabajo en equipo se puedan alcanzar las metas estratégicas de la empresa. Comunicación, noticia o información que no tenga esta finalidad no corresponde a comunicación gerencial, sino pues tiene otros aspectos. Entonces, esos chismes de pasillo, todas esas cosas no corresponden a la comunicación gerencial, sino a otro tema porque no van alineados a alcanzar las metas estratégicas de la empresa. Aquí tenemos otros diferentes propósitos de esa comunicación gerencial. Existe que a través de esa comunicación gerencial vamos a poder realizar la coordinación efectiva entre áreas y niveles. Todos vamos a manejar un mismo idioma, una misma información ajustada a esos objetivos o esas estrategias empresariales. Lógicamente, si hay una buena comunicación gerencial, porque el gerente como cabeza va a tener motivada a las personas, a sus empleados, entonces vamos a aumentar ese desempeño porque hay una buena comunicación, hay un mensaje claro, hay una motivación. Vamos también a tener una identificación de grupos en los equipos, entonces vamos a identificar quiénes son los líderes y esos líderes pues se van a encargar de comunicar esa información que el gerente ha suministrado, porque muchas veces el gerente por tiempo o por disponibilidad no puede dirigirse pues constantemente a todos los empleados, entonces para eso designa supervisores, el cual van a llevar el mensaje a cada uno de ellos. Otro propósito de la comunicación gerencial, el logro de los objetivos organizacionales. Toda comunicación gerencial se basa para poder lograr los objetivos de la organización, al influir en las opiniones, actitudes, motivación y comportamiento del personal. Entonces, toda esa comunicación debe ser dirigida a cumplir o lograr los objetivos organizacionales. Otro propósito, la transmisión de un mensaje que refuerza la cultura, los valores y la visión de la organización. Nuevamente, lo reiterativo aquí es que ese mensaje que se transmite facilite, refuerce y mantenga la cultura organizacional, la aplicación de los valores empresariales y la visión de la organización. Ese mensaje debe comunicarse constantemente para que las personas sepan por qué están aquí, para dónde vamos y qué tenemos que hacer para poder lograr esa misión y visión propuesta por parte de la alta gerencia, de la gerencia. Otro propósito importante de la comunicación gerencial, la gestión de la información para la toma de decisiones asertivas. Entonces, si yo comunico un buen mensaje como gerente a mis empleados o a los colaboradores que hacen parte de esa organización, lógicamente voy a tener una correcta gestión de la información para poder tomar unas buenas decisiones. E incluso mis colaboradores también van a poder tomar unas decisiones asertivas porque van a estar alineados con la información suministrada y esa comunicación debe darse siempre en forma bidireccional, tanto del gerente a los colaboradores como de los colaboradores al gerente. Por eso es importante para que se tomen decisiones asertivas. Entonces, miren la importancia de una buena comunicación gerencial y el propósito que cada una tiene. Si una empresa no tiene buena comunicación,
por ahí parten muchos de esos problemas que hoy en día vemos en las empresas. Un tema tan sencillo como es comunicar un mensaje no se debe hacer de forma, no debe tomarse de forma a la ligera, sino tener un buen canal de comunicación que ya lo vamos a ver aquí. Hoy en día estamos muy enfocados o muy familiarizados con los enfoques de redes sociales, de grupos de WhatsApp, todo eso, pero se van a dar cuenta de que no son canales tan efectivos como algunas veces creemos y que son necesarios e importantes, pero se necesitan otros canales en complemento para que la información fluya de la mejor manera. Aquí les muestro un video, le colocamos audio, que ejemplifica este proceso de comunicación gerencial. Si no escuchan, pueden interrumpir y me avisan, pero ya le activé el audio al video. Vamos a subir el volumen y empezamos. En un día cualquiera, los gerentes deben mostrar destreza superior en cada una de las habilidades de gestión para ayudar a la organización a alcanzar y sobrepasar sus objetivos. La estructura y diseño de una presentación es clave para entregar correctamente el mensaje. Evaluar el objetivo, la audiencia, el tiempo y el espacio para diseñar presentaciones ganadoras es una habilidad gerencial fundamental. Tener un muy buen documento para presentar y no saber presentarlo ante una audiencia es un error que cometen frecuentemente los gerentes. Saber presentar efectivamente un documento con el lenguaje corporal, tono de voz y postura correcta es fundamental en el mundo organizacional. Gran parte del éxito del rol gerencial se encuentra en la capacidad de saber comunicar efectivamente en diferentes situaciones y por diversos canales. Enfrentar conversaciones difíciles equilibrando el bien de la organización y el de las personas a su cargo es una habilidad crítica para los gerentes de hoy en día. Listo, ahí veíamos entonces los diferentes niveles de cómo se debe realizar la comunicación gerencial o cómo el gerente, qué actitudes o qué lineamientos debe de tener en cuenta al momento de comunicar un mensaje a sus demás colaboradores. Pero esta comunicación tiene ciertos aspectos desde el punto teórico, mucho más específicos, que la hacen de pronto en forma más específica y de pronto teóricamente se puede dar ese tipo de comunicación gerencial. Entonces vemos los tipos de comunicación, que es de forma descendente, de forma ascendente, de forma horizontal y de forma diagonal. Muchas veces la teoría administrativa o la administración todo lo lleva a la parte teórica, aunque de pronto veamos ese movimiento de esa comunicación bastante obvia, porque lógicamente la comunicación debe darse en diferentes direcciones, porque si la cabeza de la organización como gerente envía un mensaje, lo ideal es que en todas las direcciones, tanto los diferentes líderes de área como desde la persona que hace el oficio más básico en la organización, se entere de dicha información. Hay información confidencial que lógicamente sí solamente la debe conocer cierto nivel jerárquico de la organización, pero hay informaciones que se deben comunicar en todos los sentidos. Pero bueno, la teoría muy respetablemente nos comparte ese tipo de comunicación ascendente y descendente, como les mencionaba anteriormente, que se debe dar en forma bidireccional, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, de forma horizontal y de forma diagonal o oblicua. Entonces, ¿de qué me habla la comunicación tipo descendente? El flujo de información desde los altos mandos de la gerencia hacia los subordinados.
Bueno, ¿qué se transmite ahí o cuál es ese propósito? Transmitir órdenes, instrucciones, política, procedimiento, retroalimentación. La comunicación ascendente, que es el flujo de información desde los empleados hacia los gerentes. Entonces, ¿con qué se da ese propósito? ¿O cuál es el propósito de esta? Reportar resultados, ofrecer sugerencias, quejas, retroalimentación y opiniones. También tenemos la comunicación horizontal, que es el intercambio de información entre empleados o gerentes del mismo nivel jerárquico. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta comunicación? Bueno, coordinar tareas entre los departamentos, que la comunicación se da netamente en el departamento de marketing, de venta, de gestión humana, de producción, con el fin después de resolver problemas en conjunto. Y el tipo de comunicación diagonal oblicua es el intercambio entre personas de diferentes niveles y de diferentes áreas. ¿Vale? Entonces, si en la horizontal tengo la específica por área, pues aquí en la parte diagonal ya oblicua ya tengo la integración de todas las áreas para ese intercambio de información o esa comunicación. ¿Y cuál es el propósito de esa? Pues una necesidad esporádica de información directa sin pasar por el canal jerárquico formal. Entonces, cuando ellas internamente, es cada área, necesitan comunicarse para comunicar algún mensaje de importancia que involucre cada una de esas áreas, entonces lógicamente se va a dar ese intercambio de información entre ellas, previo pues a que se comunique a la alta gerencia de cierta forma. Esto ocurre cuando hay problemas que se dan en las diferentes áreas. Ellos de pronto realizan un informe para poderlo justificar y poderlo pasar a gerencia para que ahí se tomen decisiones. Y tenemos entonces la primera pregunta de la clase o del tema en cuestión que estamos tratando. Dice así: en un entorno de trabajo híbrido o remoto, ¿qué canal de comunicación, entre paréntesis, email, reuniones virtuales, mensajería instantánea, demuestra ser el más eficiente para transmitir mensajes complejos o sensibles? ¿Cómo propondría mejorarlo? Me está diciendo que en la nueva modalidad que tenemos ahora de trabajo en algunos aspectos, como el híbrido o el remoto, ¿qué canal de comunicación demuestra ser el más ineficiente para transmitir mensajes complejos y sensibles? ¿Y cómo propondrían mejorarlo? ¿Qué persona de la sala desea responder la pregunta? Hola Lady, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenos días. Profe, pues ahorita en la actualidad yo considero que ahorita es muy fácil poder uno contactarse o tener una comunicación como más directa como tal con los gerentes o con nuestros jefes, ¿sí? El correo electrónico considero que a veces es como más difícil, como que tiene como esa ineficiencia, creo yo, porque ahorita se maneja lo que es mucho Teams, chat de WhatsApp, chat hasta de Teams, donde uno puede pues tener una comunicación directa y tener como el acceso a cualquier tipo de información o solicitud que uno vaya a solicitar con nuestro jefe inmediato o con nuestra gerente. Yo creería que sería el correo electrónico, pues, y cómo propondría para mejorarlo, pues, o sea, sería como solicitar que tenga como una mayor que le dé como una importancia también a ese medio de comunicación debido pues que es muy útil y pues que ahí se puede compartir cualquier tipo de información confidencial y que es como el medio de comunicación como más formal para una empresa, para una entidad, para uno poder tener un contacto directo con nuestros jefes inmediatos o nuestros gerentes. Yo creería que es el correo electrónico, que es el como, a veces que es como el poquito como más ineficiente, porque por ejemplo, a mí me ha pasado que en el trabajo hago alguna solicitud y pues alguna empresa o algo, y pues se demora mucho en dar respuesta a solicitudes porque
o ya sea por la cantidad de correo que les llega, la cantidad de información que llega, y pues es como más difícil que ellos puedan como filtrar esa información y puedan dar como una respuesta más inmediata a las solicitudes que realicen como tal los empleados o los funcionarios de una organización. Ok, Lady, muchas gracias por tu participación y bueno, ahorita realizo la retroalimentación de lo que has mencionado, que mencionaste algo muy importante que ahorita pues voy a profundizar un poco más. ¿Alguna otra persona en sala que quiera participar sobre el canal de comunicación que le parece más ineficiente al momento de desarrollar un trabajo híbrido o remoto y cómo propondríamos mejorarlo? ¿Alguna otra persona en sala que quiera participar? Yo, profe. Hola, Angeli. Profe, pues según lo que yo entiendo es de que, bueno, lo que entendí en eso, ¿no? Esto, pues el medio de comunicación, que como le digo yo, el que es más electivo, o sea, es como con la urgencia en que uno lo vaya a necesitar, ¿no? Esto, supongamos, pues las reuniones virtuales. Eso, uno se, como le digo yo, o sea, uno se reúne ahí y es como para poder ponerse de acuerdo, uno da más ideas, son discusiones más complejas y todo eso, ¿no? Y pues el correo electrónico pues es también útil porque uno puede dar los mensajes de mejor, o sea, una forma clara cuando las personas no pueden asistir y pues los mensajes es, como le digo yo, es un, es como para dar mensajes cortos y pues más claros y pues, como le digo, es algo es colaboración en tiempo real. Y pues las videoconferencias, pues algo similar a las reuniones virtuales, pero es pues como un enfoque más personal y todo eso. Ok, Angeli, muchas gracias por tu participación. Y, Es también considerando así como yo le digo, ¿no? Como la urgencia de cada cosa, ¿no? ok, vale. Sí, muchas gracias por tu participación y mencionaste también algo importante, pero ahorita lo vamos a retroalimentar. Michelle, Buenos días, profe. Bueno, complementando lo que dicen mis compañeras, yo siento, bueno, es obvio que ahorita podemos decir que el medio más oficial para una entidad enviar un mensaje o comunicarse algo tanto internamente como externamente es el correo de Gmail. La mayoría de comunicaciones se hace por ese medio, pero yo diría que a veces, o sea, un correo no transmite la información completamente como se quiere dar a entender o lo mejor, como decía la compañera, por la magnitud de correos no lo logran a ver en el tiempo que es. Entonces, no estaría como de más de que se mejorara complementando ese correo, puede ser con una reunión virtual referente al tema o hacer una dinámica de no generalizar solo el mensaje por ahí, sino también ir implementando una opción más allá para dejar más claro el tema. Planteando lo que dice la última compañera que habló también, ella indica que eso depende de la situación o el caso que se esté presentando, porque si a lo mejor es una cosa que necesita respuesta inmediata, el correo pues la mayoría lo revisa por orden de llegada, va de la bandeja de abajo hacia arriba, entonces en ese caso no sería tan, podemos decir que un método tan eficiente porque no se le va a tener respuesta de manera tan rápida, entonces se debe optar por otro medio que se ajuste más a la necesidad del momento. ok, Michelle, vale, muchas gracias por tu aporte. Si se dan cuenta, todo lo que han mencionado es muy importante y muy válido y ahí nos vamos como a la importancia del mensaje. Si yo voy a transmitir, lógicamente, el correo electrónico y la mensajería instantánea, en este caso WhatsApp, me serviría o sería muy ideal al momento de enviar un mensaje con una información puntual. Un ejemplo, el día 1 de noviembre nos vamos a reunir a la hora tal, en la sala tal o a través de Teams. Un ejemplo, es un mensaje claro, conciso y que
muy difícilmente la persona, pues la única forma es que la persona se ausente por algún problema inconveniente, pero es un mensaje claro que sabe que a esa hora, ese día, tiene esa reunión. Pero cuando yo voy a transmitir un mensaje que tiene diferentes características, diferentes detalles, no lo puedo realizar en cierta modo por email o por mensajería instantánea, porque la persona, recuerden, la comunicación debe ser en forma bidireccional y muy seguramente muchas de las personas a las cuales uno le está transmitiendo ese mensaje van a tener preguntas o van a tener inquietudes o van a tener un punto de vista frente a esa información. Entonces, al no tener esa retroalimentación clara, van a haber ciertos problemas en comunicación donde va a ser ineficiente ese proceso, como ustedes mencionan, tanto el email como la mensajería instantánea. Que de pronto a través de la reunión virtual yo puedo ya comunicar la información en detalle y las personas pues me van a dar su punto de vista, su opinión o las preguntas que tienen referente a esa información, que muy difícilmente lo voy a hacer a través de email o de mensajería instantánea. Entonces, básicamente, cuando utilizamos estos mecanismos o estas herramientas de mensajería, de texto, email, es que si hay información puntual, específica y muy bien detallada, como programación de reuniones, programación de actividades, de tal forma de que se tenga como mecanismo de programación y que a través de la parte física, en reuniones físicas o virtuales ya se le dé como esa profundización de esa información para que esa información o esa comunicación sea de forma bidireccional y todos los lineamientos queden de cierta forma claros. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y muchas gracias por el aporte de las personas que participaron. Entonces, de la importancia de que cada tema o cada información corresponda a ese canal de comunicación. Pues obviamente existen unas barreras para que esa comunicación gerencial no se dé de la mejor manera. Y son barreras que nosotros tenemos que prever para que de cierta forma el mensaje llegue de forma correcta a donde queremos que éste permanezca o a donde queremos que éste llegue o el fin que esté o el propósito que esté inmerso en sí. Entonces existen muchas barreras que evitan que ese mensaje se dé de forma correcta y hay que pues tenerlas en cuenta al momento de transmitir ese mensaje. Imagínense ustedes, y es un proceso de comunicación, comunicarle a una persona que ya no va a trabajar en la empresa. Eso también es un proceso de comunicación en el cual la persona tiene que prepararse y darle la noticia o la comunicación de forma adecuada. No solo va a transmitir a través de WhatsApp o de correo electrónico, donde pues imagínense una persona que le dice que ya no contamos más con ella a través de un correo electrónico, ¿cómo se va a sentir? Entonces, pues a diferencia de que ya esa persona se llame y se prepare para darle la noticia del despido, que ya no vamos a contar más con su servicio. Entonces, entre las primeras barreras que tenemos son las barreras físicas. ¿Y cuáles son esas barreras físicas? Bueno, son todo lo que tiene que ver con el ruido, las interferencias que pueden producir en el momento de la comunicación. El ruido, si estamos en una zona, en un área o cuando estamos hablando, hay un ruido que excede esos niveles permisivos de sonido, pues el mensaje no va a fluir o el mensaje no va a llegar de la mejor manera porque las personas o va a escuchar palabras escasas donde va a poder relacionar algo el mensaje y no va a poder llegar a esa comunicación de buena manera. Por ejemplo, aquí nos coloca un ejemplo que nos dice que un tipo de interferencia son las telefónicas o en las computadoras. A veces estamos hablando y la persona que está del otro lado de la comunicación no nos escucha bien. El audio no es suficiente, hay interferencias, vamos caminando por la calle y no escuchamos bien. Entonces, esos son un tipo de barrera física que evita que el mensaje se dé de forma correcta. Esta barrera se presenta cuando los medios utilizados para transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente o rápidamente al receptor, provocando incomunicación. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, cuando ya esté más desocupado,
hablamos bien porque en estos momentos no te puedo escuchar o no te puedo entender bien lo que me estás diciendo. Esa es una barrera física que hay que sumarle, aparte del ruido, pues el estado de ánimo de la persona, porque hay personas que en un estado de ánimo de nerviosismo, de que haya sucedido algo, no van a poder expresarse o comunicar bien el mensaje porque están aturdidos por algún sentimiento o algo que les haya pasado en el momento. Aparte del ruido, cuando estamos en ese momento de comunicación a través de un medio de comunicación como el teléfono o la computadora. Entonces tenemos como la primera barrera para que no se dé de forma correcta la comunicación gerencial, la barrera física. Tenemos la otra barrera que es la distorsión del contexto del mensaje y o de la semántica. ¿En qué consiste esto? En que hablar de distorsión de contexto o de semántica del mensaje es hacer referencia a una de las principales barreras de la comunicación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el significado de las palabras orales o escritas. Cuando no precisamos su sentido, estas se presentan a diferentes interpretaciones y así el receptor entiende no lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural. Entonces, aquí hay un claro indicio que la barrera, una de las barreras que no me permite comunicar un mensaje de forma adecuada es mi acento cultural. De pronto, las personas de la costa tienen una forma de mencionar ciertos movimientos, artículos, aspectos que de pronto en el interior del país no lo conocen, no son conocidos y de pronto no le van a dar la interpretación que en realidad corresponde. Por lo tanto, el gerente al momento de comunicar un mensaje debe de ser lo más neutral posible a nivel de acento para que utilices palabras que sean universales, que sean común y así la organización, los colaboradores me puedan entender el mensaje que le estoy comunicando. Muchas veces personas por pena no dicen que no entendieron o que no están entendiendo el mensaje por pena, por timidez, y de pronto ahí hay un problema en la comunicación. Entonces es importante que la persona, el gerente, hable en forma clara, con un lenguaje neutral. Si está hablando con científicos, con médicos, utilizar terminología propia de de la de la profesión, si estamos hablando con administradores, un lenguaje propio para ellos, utilizando esa semántica, como me dice la barrera, adecuada para que ésta se pueda interpretar de la mejor manera y no hayan esos vacíos ahí o esas muletillas que en algunos momentos el acento de la región al cual pertenecemos nos permite confundir cierta terminología e incluso se utilizan ese lenguaje en ambas regiones, pero en un lado significa otra cosa y en este lado significa otra cosa. Entonces, eso para tener en cuenta como barrera al momento de comunicar una información. Otra barrera para comunicar a través de la comunicación gerencial, la sobrecarga de información. El individuo, el receptor o nosotros como receptores de ese mensaje tenemos una capacidad de procesamiento. Entonces no pueden colocarnos un mensaje, una saturación de información, el cual vamos a poder procesar una parte y la otra pues no se va a poder procesar. Lo ideal es resumir el mensaje, dejarlo de forma más clara para que ustedes lo puedan entender. Entonces, cuando la información con la que tenemos de trabajo excede esta capacidad, el resultado es una sobrecarga de información y con los correos electrónicos, mensajería instantánea o llamadas telefónicas. Entonces, es muy dado a que a través de los correos electrónicos se saturen las personas con información. 50 mensajes, 50 correos, 100 correos, ¿sí? Entonces, eso hace que la persona tenga esa sobrecarga y lo ideal
es que cierta información se maneja a través de diferentes canales, ya sea en forma virtual, forma física, y que de pronto lo más sencillo, como les mencionaba, lo más puntual, lo más sencillo o lo más detallado se puede utilizar a través de correo para que no saturemos esa información con tantos datos o con tanta información. Tenemos la otra barrera que son las barreras personales, las cuales son las más habituales en las instituciones, menciona acá la teoría. ¿Cuáles son esas barreras personales? Estas suelen deberse a los hábitos y las características de cada persona a la hora de emitir e interpretar la información recibida. Para contrarrestarlas, lo mejor es crear un buen ambiente de trabajo en el que el empleado pueda desarrollar sus capacidades, se siente integrado y sea feliz con la labor que desempeña cada día. Entonces, según nuestro hábito o nuestra forma de ser, nosotros vamos a tener una disposición a recibir o a interpretar esa información. Entonces, por eso es que va muy amarrado con la barrera anterior de la semántica, porque dependiendo de la terminología que utilicemos al momento de interpretar o de enviar esa comunicación, la persona lo va a interpretar, lo va a recibir y muchas veces no lo va a recibir de buena manera porque no estamos utilizando una buena semántica, una buena codificación, un buen mensaje para poderlo transmitir a esa persona, por lo tanto va a haber una barrera. Por eso les mencionaba el ejemplo de que una persona cuando va a ser despedida debe ser muy importante ese mensaje que se va a transmitir. Generalmente es una psicóloga la que se encarga de transmitir ese, ese, ese mensaje. Muchos doctores no tienen esta parte o este tacto al momento de comunicar una muerte, por ejemplo, de un familiar y no lo hacen de la mejor manera. Entonces, al momento de comunicar la información, no lo hacen como se debe y a veces la interpretación por parte de los familiares no es la más acorde o la reacción no es la más acorde porque muchos no tienen ese tacto al momento de transmitir esa información de que algún paciente falleció o alguna información grave en la parte de la salud. Por eso ellos apoyan mucho la parte psicológica que de pronto este profesional tiene como ese tacto al momento de transmitir un mensaje. Miren la importancia de poder transmitir los mensajes de forma correcta y más cuando son decisiones bastante difíciles. ¿Cómo nosotros podemos evitar esas barreras al momento de realizar esa comunicación gerencial? No solamente los gerentes, sino también los colaboradores, también tenemos que evitar esas barreras porque nosotros, obviamente, para desarrollar bien nuestra labor, debemos estar al tanto de todo lo que la empresa está manejando y todo lo que nos está comunicando. Entonces, primera forma de evitar esas barreras. Hay que enviar el mensaje claro, comprensible, que, que se adecue a las posibilidades del receptor. Entonces, enviar un mensaje claro, comprensible, para que el receptor, el que recibe este mensaje, pueda interpretarlo de la mejor manera, asimilarlo, captarlo y ponerlo en práctica en caso tal sea el caso, o si no, pues estar enterado de lo que nosotros queremos transmitir en el momento de enviar ese mensaje. Otra forma para evitar esas barreras, utilizar expresiones como que faciliten la comunicación y evitar las que obstruyen. Entonces, más que expresiones que me menciona, es comunicar de forma fácil, ágil y concisa. Y no que esas expresiones obstaculicen cierta forma. Miren que WhatsApp desarrolló la opción de notas de voz debido a que a veces una de las quejas de los usuarios era que el mensaje escrito, no sé si les ha pasado que en algún momento ustedes le comuniquen un mensaje por escrito a través de mensajería instantánea, en este caso WhatsApp, y a veces el mensaje no está escrito en un tono, no es, la intención es decirlo en un tono agresivo, pero al momento de leerlo, dependiendo cómo se desarrolle nuestra lectura, nosotros le vamos a dar como esa interpretación.
Muchas veces no lo estamos diciendo de esa forma, sino que la persona lo interpreta de otra y ahí es donde hay ese choque como de peleas, porque a veces la persona lo escribe para decirlo de una forma, yo lo leo de otra forma y ahí vamos a ver, ahí van a ver ese problema de comunicación. Entonces se desarrolla el mensaje de voz para poder evitar ese sentido al momento de yo comunicar un mensaje y que ya a través de mi tono pues la persona sepa que yo no estoy enojado, sino que le estoy transmitiendo una forma de un mensaje claro al momento de decirlo. Entonces, eso es importante al momento de tener esas expresiones que faciliten la comunicación y no obstruyan pues ese proceso. Otra forma de evitar esas barreras, aclarar las diferencias en las percepciones. Entonces es importante que esa percepción que yo tengo de esa persona lo dejemos un poco al lado al momento de comunicarla para que esa persona no se vaya a sentir perseguida, que está entre ceja y ceja de la persona, del superior, que se la quieren montar. Eso es importante y uno tiene que ser muy profesional al momento de transmitir esos mensajes y de tener ciertos rangos altos al momento de comunicar. Eso es muy importante. Ojo con ese tema al momento de tratar con personas porque muchas personas son sensibles y que no responden de forma adecuada a esos procesos o a esa información. Otra forma de evitar esa barrera, utilizar la retroalimentación para verificar la comprensión adecuada. Entonces la persona dice, si entendieron, tienen preguntas, es claro el mensaje, tienen algo que por agregar o podemos responder las inquietudes. Eso es importante. Eliminar o evitar los ruidos de la interferencia tiene que ver con la barrera física. Evitar los prejuicios y tratar de dejarlos a un lado, evitar ese tema personal a un lado y enfocarnos en el mensaje. La parte personal no tiene por qué afectar o no debe afectar al momento de comunicar un mensaje. Controlar las emociones que puedan perjudicar la comunicación. Aquí lo que le mencionaba, si la persona está asustada porque le pasó algo, está deprimida o tiene alguna situación difícil, no va a poder comunicar. Primero, no va a poder comunicar un mensaje y segundo, si le están transmitiendo un mensaje, no lo va a poder captar de mejor forma porque está distraída o pensando en ese problema. Entonces, eso es importante, controlar nuestras emociones al momento de ese proceso de comunicación. Acá tengo un video que les voy a presentar que corresponde a una situación en una empresa donde se transmitió un mensaje no de forma adecuada y lo vamos a analizar al final para que ustedes me digan qué pudo haber fallado o qué acción pudo haber tomado el gerente para evitar la situación. Listo. Profe, no se le escucha el audio. Profe, yo no veo nada. Ok, ya solucionamos. Denme un momento. Entonces ahí, primera opción, el volumen. Bueno, primero me confirman que si estén observando la pantalla del video, ese color gris azul, ¿sí? ¿Se observan el video? No, No, no se ve profe, nada. no sale nada. No, profe. No, profe. Ok. Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe. Listo.
Ahí va. Permiso, presidente. ¿Me mandó a llamar? Sí, pasa por aquí rapidito. Armando, te mando a llamar porque ya que eres mi gerente general, el lunes próximo a eso de las 10 de la noche, el cometa Halley se hará visible. Eso es un acontecimiento que ocurre cada 78 años. Reúne al personal en el patio de la fábrica, todos usando cascos de seguridad, que allí les explicaremos el fenómeno. Si llueve, el raro espectáculo no podrá ser visto al ojo desnudo, en cuyo caso entraremos al comedor donde será exhibido un documental sobre el mismo tema. Así que necesito que vayas donde el jefe de producción y le des las instrucciones muy claras. Ok, entendido. Sí, Luis, permiso. ¿Tienes un momentito? Sí. Sí, mira, necesito que por orden del presidente, el lunes a las 7 va a pasar el cometa Halley por encima de la fábrica. Necesito que reúna a todos los empleados y los lleve para el área del comedor con casco de seguridad. Ese suceso ocurre cada 78 años a ojo desnudo. ¿Entendiste? Ok. Necesito que se lo digas al supervisor. Ok, no hay problema. Vamos. Mira, Raúl, a petición de nuestro gerente general, el científico Halley de 78 años aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica con casco de seguridad. Pues va a ser presentado un documental de la lluvia en los ojos para que se lo diga para tu asistente. ¿Está bien? Está bien. ¿Problema? Ok. Hey, saludos. ¿Todo bien? Todo bien. Mira, por órdenes del presidente general, todo el mundo desnudo, sin excepción, debe presentarse en el patio el lunes a las 7, donde el famoso guitarrista Halley estará mostrando el documental Bailando Bajo la Lluvia. Este show lo va a presentar cada 78 años, para que se lo diga a los muchachos, para que estén ahí, ya tú sabes. Está bien, yo se lo digo. Estamos, papi. Dame eso acá. Mira el alicate, mira, búscame los cables que están allá atrás. Vamos para allá. Aguántame. Corillo, el jefe cumple 78 años el lunes y va a haber una fiesta en el patio con mujeres desnudas bailando bajo la lluvia y también va a estar tocando la banda a Halley y sus cometas en vivo. Corillo, vamos a beber. Entonces miren acá el video, la importancia de utilizar los diferentes canales para la comunicación. Alguien que desee participar y decirnos cuál fue el error o quién cometió el error y cómo superarlo al momento de transmitir ese tipo de información a la organización. Profe, pues yo creo que ahí el error fue el gerente general, porque al darle la información verbal, pues ahí es un poco como más difícil para que la persona que está recibiendo el mensaje lo reciba de manera como completa, de que se grabe toda la información para poder pasar la información al demás personal. O sea, tenían que haber hecho como una reunión grupal para que leyeran una sola información a todos y así pues tuvieran claro como tal las instrucciones que él iba a brindarles. Exactamente, muy bien, Lady. Ahorita pues hago la retroalimentación. ¿Qué otra persona desea participar? Yo, profe. Yurli. Sí, señor. Hola, Yurli, Profe, adelante. pues el gerente general, pues creo que pues tomó la mala decisión de informar verbalmente. ¿Por qué? Primero porque pues la información era muy, en el sentido como muy confusa, y el empleado que la tomó de primero casi no entendió muy bien la información, podía haber hecho como un comunicado escrito para poder pasar la información a los demás empleados, ya que pues se fue directamente a otro cargo de empleado a comunicarle la información que no fue tan bien clara, y de ahí en adelante se tomó muy diversa la información. Otra cosa es que al escuchar las personas o los empleados la información, tenían dudas y no aclaraban las dudas, sino por pena o por
de decirle no entendí o me puede explicar de nuevo, se callaban y lo que medio entendían era lo que le comunicaban a las demás personas, ocasionando eso que pues como vimos en el video al final, era totalmente diferente la información que el gerente le iba dado al supervisor que le diera a todos los empleados. Entonces ahí es donde se fractura mucho la comunicación. Exactamente, Yurli. Muchas gracias por tu participación. Ahorita pues hago la retroalimentación muy importante. ¿Otra persona que desee participar? Hola, profe, Profe, buenos buenos días. días. Shirley, Sí, adelante. bueno, profe, para mi parecer, inicialmente, pues sí, el error fue del presidente, que pues le comunicó al gerente general. Pues para mí, al ver el video, pues de una vez se ve el error, ¿sí? Porque pues tanto el presidente como el gerente general de pronto manejan un dialecto que de pronto para ellos puede ser entendido, pero entonces al momento en que el gerente general se lo pasa a los demás empleados, esto de pronto no manejan el mismo dialecto y no pudieron entender muy bien el mensaje. Pues para mí, pues para que la empresa en general o los empleados en general, es necesario pues enviar esta información, ya sea por un medio de correo o un grupo de trabajo donde se tenga, de que si tienen alguna duda, pues pueden ingresar nuevamente allí para tener la información clara. Pero sí, inicialmente, pues el error es desde la presidencia, porque pues el dialecto que se maneja con el gerente general no va a ser el mismo que los empleados van a entender. Entonces sí fue necesario, ya sea que se hubiese dado la comunicación en un grupo general o pues utilizar los medios de comunicación efectivos, ya sea correo o medio de WhatsApp. Ok, Shirley, muchas gracias. Muy importante tu aporte. Ahorita pues retroalimentamos. Hola, Xiomara. Buenos días, compañeros y profe. Buenos días. Pues de acuerdo con lo que dicen las compañeras, de lo que yo noté, dentro del ejercicio, es que el señor presidente dio una información específica y el que la captó, que era el gerente general, pues noté que era como de otra zona del país y al él transmitir la información, la transmitió con su jerga, ¿no? Como usted estaba comentando al principio, que todos deben tener más o menos como el mismo nivel de comunicación para tener una comunicación asertiva, utilizaba como otras palabras que significan lo mismo, pero otras palabras, y el tercero que la tomó la confundió, como dijo creo que la compañera Yurli, por pena o por no caer mal delante del pues, gerente general, pues aceptó como y procesó la información diferente. Y ahí empezó como quien dice ya el puente de la comunicación ya como a quebrarse, ¿no? Ya lo último, pues ya se formó fue como una fiesta porque ya todo venía confundido, pero como la solución, como dice casi la mayoría de las que han intervenido, que lo ideal es haber pasado una comunicación generalizada, un memorando generalizado de información. Y todos sabían que tenían que estar a las 7 de la noche con cascos amarillos en el patio para mirar el paso del cometa Halley y no esperar, pues, como la fiesta que estaban esperando los otros compañeros. Exactamente, muchas gracias, Xiomara. Entonces, miren que obviamente, así como ustedes dicen, y también estoy de acuerdo, el problema fue del gerente, no supo comunicar la información. Lo más lógico ante una información de esta es suministrarla de forma escrita. ¿Por qué? Porque tenía muchos detalles y que de pronto a cada superior y que cada superior se encargara de por lo menos de hacer la lectura de esa información o en su debido caso, como era una información con muchas especificaciones y de cierta forma muy rápida, que se podía dar de forma rápida, reunir a todo su personal y comentarles. ¿Por qué? Porque si a mí, yo como integrante de esa empresa, me dicen, me comentan que hay que ir a un lunes a esa hora a ver un cometa,
donde yo voy a poder estar con mi familia, mi pregunta normal va a ser, ¿cuál es la importancia de yo venir a ver eso? Entonces ahí es donde el gerente debe comunicar y decir, vamos a venir ese día a tal hora, pero la importancia de esto es porque esto ocurre cada no sé cuántos años que no lo vamos a poder ver más. Entonces, como empresa es importante que estemos unidos en este momento por, bueno, cualquier comunicación que él quiera comunicar por la importancia del evento, que él lo establezca o lo determine así para la empresa, en este caso, pues, que se relacione con esa parte astrológica para que lo puedan observar, para que lo puedan ver y le den la importancia como tal a eso. También, como mencionan ustedes, lógicamente, el lenguaje que utilizó el gerente al comunicarlo a la primera persona, no, la primera persona no lo comunicó de forma correcta porque utilizó otro tipo de terminología y recuerden que eso fue una de las barreras que estábamos mencionando de la comunicación. Y sí ocurre, o sea, ustedes de pronto lo vemos así desde el punto de vista de ejemplo, pero en muchas empresas ocurre que la utilización de terminología por cada región de nuestro país, que es bastante variada, tiene muchos interferencias en la comunicación y ha pasado así en empresas reales, donde por el lenguaje que utilizamos tenemos ciertos problemas en la comunicación. De ahí la importancia de neutralizar nuestro lenguaje y de poder hablar de forma neutral al momento de utilizar terminología y más cuando es información empresarial o comunicación gerencial. Entonces, ahí el problema se lo anotamos al gerente y lógicamente la culpa será de él por la mala gestión o la mala gestión del canal de comunicación, en este caso dentro de su empresa. Y eso que eran poquitos, según lo que vimos ahí, eran poquitas personas que fácilmente la podía reunir en 5 o 10 minutos, comunicaba toda la información y ellos ya iban con su comunicación clara, aprendida, y si tenían alguna pregunta, de una vez ahí se podría retroalimentar en la parte bidireccional que les digo de la comunicación. Muchas gracias entonces por la participación. Miren, acá tenemos una segunda pregunta en complemento de lo que hemos visto y que de pronto cierra el tema de comunicación. ¿Qué medidas concretas toma o debería tomar la gerencia para asegurar que la comunicación sea inclusiva, considerando las diferentes generaciones, antecedentes culturales o roles dentro de la organización? ¿Qué medidas debemos de tomar a nivel gerencial para tener una comunicación inclusiva? Ojo, una comunicación inclusiva. ¿Qué creen ustedes que medidas se deberían tomar en este caso? Levantó la mano Gisela. Hola Gisela, buenos días. Buenos días. Bueno, para mí se debe manejar las medidas audiovisuales y escritas para que la gente con ciertas condiciones pueda recibir la información y manejar un lenguaje fácil y simple de entender. Exactamente. Muchas gracias, Gisela, por tu participación y eso es importante. Y ahorita les voy a dar un ejemplo muy claro que corresponde mucho a lo que mencionó Gisela. ¿Otra persona que desee participar? Entonces, como dice Gisela, es importante que al momento de realizar una comunicación que sea inclusiva, esta sea visual, por escrito. Y en este caso, si hay personas que carecen de alguna dificultad, ya sea visual o auditiva, pues tener la persona que pueda transmitir ese mensaje a esa persona que tiene esa discapacidad, ¿vale? Entonces, entre nosotros, entre una comunicación inclusiva implica que estemos atentos a todos los canales que nos permiten realizar esa comunicación.
Entonces, en complemento de la visual, yo la complemento o la integro a la escrita, integro la parte oral, que también es importante, la parte de traductores, en caso tal, existe una persona que tenga discapacidad auditiva, visual y que haya una persona de alguna etnia cultural diferente que de pronto no entienda muy bien el español o el idioma, o sea, de otro país y no entiende el idioma, que a esta persona también se le pueda facilitar la comunicación. Ojo, yo no puedo asumir que esa persona entienda o que por su parte busque la información que suministré porque no estoy haciendo inclusivo, ¿vale? Ahí incluye todas las personas que no entiendan el lenguaje, utilizar ese lenguaje neutro, utilizar todas las presentaciones o todos los canales de comunicación para que el mensaje llegue y si es caso tener los diferentes expertos traductores para que puedan transmitir ese mensaje. Entonces, eso está muy de moda, o no es que esté de moda, sino es que se debe realizar de esa forma para que yo a través de mi comunicación pueda incluir a todas esas personas que por algún problema no puedan entender el mensaje que yo les voy a comunicar. Y como mi intención como gerente de la empresa es comunicar el mensaje y hacer de que éste llegue de la mejor manera, yo tengo que propiciar todas las medidas concretas para que este mensaje llegue de la mejor manera y los empleados no me saquen la excusa de que no entendieron o no captaron el mensaje, sino que este sea en todos los canales que se puedan utilizar para la transmisión de dicho canal, de dicha información. ¿Tienen dudas, inquietudes con respecto al tema del día de hoy, la comunicación gerencial y la importancia de este tema? Entonces, si se dan cuenta, este es un mensaje que no es netamente acorde a la parte empresarial, sino pues en todos los ámbitos. En este proceso, en el día de hoy, en nuestra clase, estamos haciendo una comunicación donde yo les estoy enviando un mensaje, ustedes como receptores están recibiendo la información y queda de mi parte organizar esa información y poderla transmitir, porque si yo no la organizo y le hago acá a ustedes una distorsión o no hay una guía o no hay un orden al momento de transmitir esta clase, o ustedes primero no van a captar el mensaje, no van a poder aclarar sus dudas y lo deseado que es aquí la explicación del tema no se va a dar de forma correcta. Entonces, indirectamente, todos los días estamos transmitiendo una información, estamos transmitiendo un mensaje, estamos comunicándonos para poder pues cumplir con los, con los quehaceres o con las actividades de nuestra vida diaria. Entonces, la importancia de la comunicación, no solo ya en la parte gerencial, sino pues en todos nuestros ámbitos en todos los aspectos de nuestra vida. Acá tenemos pues el tercer taller. Solamente son 3 preguntas. Lo vamos a presentar de la misma manera como se ha venido trabajando y presentando. Igual yo les envío el correo con toda la información, como se ha venido realizando. Van a tener el mismo tiempo para poder entregar sus actividades y pues me lo comparten a través del correo. Ya esta semana ya pues comienzo a hacer la revisión del segundo taller para poderles enviar la nota. Repito la pregunta, ¿alguna persona en sala ha tenido problemas al momento de enviar el taller o el segundo taller? ¿Tiene dudas con respecto al taller, el segundo taller? O si no lo ha podido entregar, pues lo puede entregar. Si no ha entregado el primero, también lo puede entregar, pero pues ya saben que la nota no va la nota completa porque lógicamente hay que premiar a las personas que de forma, de forma en el tiempo estipulado entregaron sus trabajos de forma juiciosa. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Si hay alguna persona que ha tenido problemas con la entrega de trabajo, lo puede hacer, lo puede entregar incluso los de las actividades pasadas para que se coloque al día y pueda tener todas sus actividades. Porque ya pues lo que nos falta son prácticamente 2 clases y el examen final que se realiza el 13 de diciembre.
¿Hay dudas, preguntas con respecto al tema, a los talleres, a la metodología? Algo por... No, profe, para mí está todo claro. Muchas gracias. Igual, profe, todo claro. Ok, entonces estaré atento a cualquier inquietud, cualquier novedad. Algo importante que les iba a decir, ya que estamos acá, cuando de pronto tengan alguna pregunta puntual, ahí sí utilicemos el mecanismo de comunicación de mensajería instantánea. Cuando tengan alguna pregunta puntual con respecto al trabajo, sí me pueden escribir a través de Teams o a través del WhatsApp para poderle responder. Y no a través del correo, porque el correo lo tengo para los talleres. Entonces, se los digo porque si hay personas que me hacen preguntas por los correos, entonces de pronto no lo voy a poder responder de forma tan rápida como a través de estos canales. Entonces, cuando tengan preguntas puntuales sobre algún tema, cuestión o algo, lo pueden realizar y dejamos netamente el correo para envío de talleres, para que ya al momento de yo calificarlo, pues poderle responder. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y manejemos ese canal de comunicación de forma rápida y más fácil para usted y para mí. Entonces, jóvenes, si no tienen más preguntas o dudas, les deseo una maravillosa jornada académica el día de hoy. Estaré en contacto cualquier cosa y se cuiden, que tengan un excelente día. Todo muy Gracias, asertivo, profe. profe. Feliz día. Igualmente, Ok, profe. muchas Buen gracias. día. Feliz día. Chao, profe. Ok, chao, buen día. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Un gusto. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Isla.